Buenos días para todos. Un saludo muy especial. Queremos agradecerles por el privilegio que nos regalan de estar con nosotros esta mañana. Vamos a tomar unos minutos para abrir la palabra de Dios, meditar en ella. Vamos también a orar por un miembro más de nuestro distrito. Así que les invitamos hoy a orar por Alice Dayana Chacón. Es una joven de la Iglesia del Jordán. Así que les invitamos a que nos acompañen a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor, Padre, tú guías, diriges, cuidas, sostienes a tus hijos. Hoy queremos colocar en tus manos nuestra vida y te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser una fuente para nosotros. Quédate a nuestro lado, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tal vez vamos a continuar hablando de los reyes, pero el periodo de los reyes no solamente trajo tal vez dificultades en temas de adoración para la nación, sino que Dios también actuó de una manera. Así que vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar hoy rápidamente una parte del método que Dios usó para llamar la nación, para hacerle entender al pueblo la necesidad que tenía de colocar a Dios en el lugar donde Dios debe estar. Y el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17, presenta uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías. Elías era un hombre que había nacido, se le conocía como el Tisbita, porque había nacido en esta ciudad de Galaad. Y Dios lo llamó a un ministerio. Mire, aún en medio de todo el pueblo perverso que existía, Dios tenía sus personas, su gente. Elías no había sido el único profeta de Jehová para su tiempo, no, habían personas fieles. Había dentro de la nación hombres dispuestos a amar y a servir a Dios. Y entre ellos efectivamente estaba Elías. Y un día, según el capítulo 17, el verso 1, dice la Biblia: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Nosotros sabemos que se presentó ahora Elías. Elías no era un hombre tal vez vestido en condiciones para presentarse delante del rey. No sabemos cómo pudo atravesar tal vez la guardia de seguridad del rey, pero allá se presentó delante del rey. Se presentó delante del rey para decirle que no habrá lluvia. Ahora, esto era un desafío. ¿Y saben por qué era un desafío? Porque Acab había promovido la religión de Baal, y Baal era conocido como el dios de la lluvia, el dios que le daba vida a la naturaleza. Así que era un poco incoherente pensar, ilógico pensar, que se iba a acabar la lluvia, porque pues se supone que la fuerza que tenía precisamente Baal era ser el dios de la naturaleza, el dios de la lluvia. Lo que Dios hace aquí, y recuerdo rápidamente la manera en que Dios se presenta a todos los dioses de Egipto en los tiempos de Moisés cuando envió las plagas. Aquí otra vez Dios demostrando su poder frente al pueblo y más frente a la divinidad que ellos tenían, a Baal, para demostrarle al pueblo quién era Dios. Y por eso el desafío. Se presenta Elías delante del rey y le dice: no habrá lluvia hasta que mi boca lo diga. Bueno, realmente la boca de Jehová, pero está usando a un hombre. Nosotros sabemos que Elías dio el mensaje y salió inmediatamente. Verso 2, luego llegó
a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí y vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué lindo es Dios. Sigue diciendo: partió, hizo conforme la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, aquí hay algunos datos interesantes que me llaman la atención rescatar. Dice la Biblia que el mensaje de Dios para Elías es: ve y apártate que yo te voy a sostener. Ese es Dios. Ahora, aunque Dios hubiese podido usar otro método para alimentar a Elías, Dios usó los cuervos. Ahora, nosotros sabemos que los cuervos no son animales, aves limpias, digámoslo así, están clasificados dentro de los animales inmundos de Levíticos 11. Y Dios usó los animales inmundos para llevarle alimento. ¿Qué tipo de alimento? Para llevarle carne. Para llevarle, dice la Biblia, pan. Pero algo sabía efectivamente Elías, que era el sustento de Dios, aunque no parecía lógico. ¿Sabes por qué no parecía lógico? Porque ¿qué podría imaginar Elías que le estaría trayendo un cuervo cuando le está trayendo carne? ¿Qué podrá estar trayendo un cuervo cuando está trayendo carne? ¿Qué tipo de alimento será? Es interesante notar la confianza que tenía precisamente Elías en Dios. Que cualquier persona, mire, podría sencillamente rechazar este alimento porque se desconoce su origen. Pero recuerden que Dios habló con Elías y le dijo: ve, te voy a sostener, te voy a enviar alimento. Le enviaba pan y carne. Y pues estaba frente al arroyo donde tenía precisamente agua para beber. Aquí me llama la atención el hecho de pensar que cada vez que hacemos la voluntad de Dios, cada vez que seguimos su palabra, Dios no abandonará a sus hijos. Tal vez no estemos en las condiciones cómodas, pero siempre habrá alimento. Tendremos el vestido, tendremos agua para nuestros hogares. Dios hará provisión. Dios utilizará el medio que sea necesario. De ser necesario, las aves del cielo Dios las usará. La naturaleza de Dios está a disposición de Él. Él tiene control sobre el mundo, sobre la naturaleza. Por eso Jesús dijo: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan y tienen alimento. ¿Cuánto más vosotros? ¿Cuánto más tú, apreciado hermano? Si haces la voluntad de Dios y sigues los planes que Dios ha determinado, ten la seguridad que Dios te va a sostener. Ten la seguridad que en medio del dolor, en medio de la aflicción, si tú sigues las indicaciones de Dios, Jehová te va a sostener. Él es Dios. Él no va a permitir, como dice precisamente la Biblia: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No va a permitir que sus hijos mendiguen pan. Pero el relato de Elías me demuestra, me enseña
que la promesa es para aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Dios es misericordioso, hace provisión para todos. Efectivamente, hay pan para aquellos que creen en Dios y aquellos que no creen en Dios. Sí. Pero usted dirá, entonces, ¿cuál es aquí la promesa? Mira, recordemos la situación que está viviendo la nación. La nación está viviendo un tiempo de sequía. Mientras Elías está siendo sostenido por Dios, no solamente es el único, hay profetas en Israel que están siendo sostenidos por Dios, profetas de Jehová. Hay otras personas que tal vez, aunque la Biblia no se centra, eran fieles a Dios. Y para ello, mira lo que sucede. Jezabel, al darse por enterada la noticia del desafío de parte de Elías, entonces empieza a perseguirlo. Pero nadie sabe el lugar de Elías. Nadie conoce dónde Elías está. Así que lo que hace Jezabel es ahora quitarle la vida a los profetas de Jehová, digámoslo así. Sí, a esos hombres que han hecho el bien, que Jezabel reconoce porque sabe de lo que se está tratando aquí. Aquí hay un conflicto cósmico. Aquí está Dios con sus hijos y el enemigo con los suyos. Y perdón, le digo que el enemigo tiene hijos, pero más que hijos son esclavos del enemigo. Sí, los hijos de Dios estaban siendo perseguidos. Los profetas de Jehová. Tal vez la labor de profeta no fue siempre la mejor. Siempre hubo persecución, destrucción, llanto para ellos. Siempre hubo momentos complejos para los profetas. Y aquí hay una muestra más de ello. Una muestra efectivamente de que Jehová, a pesar de la persecución que estaba viviendo la nación, bueno, más que la nación, que estaba viviendo Elías y los siervos fieles de Jehová, Dios los sostuvo. Sí, algunos se preguntarán, bueno, pero algunos murieron, sí. Pero recuerda que el plan de Dios en esta tierra es temporal. Dios tiene un futuro mucho más allá, mucho mejor. Con Elías tenía un plan, era que el pueblo reconociera quién era Jehová, que el pueblo se diese cuenta de Dios, de la protección, del cuidado, del amor de Dios por ellos, porque los líderes hasta aquí, y de ahí en adelante también tristemente, todos los reyes de los que hemos hablado, Omri, Simri, Ela, Jeroboam y ahora Acab, todos habían hecho lo malo, todos habían girado su rostro, le habían dado la espalda a Dios y habían llevado al pueblo a adorar a Baal, a adorar ídolos. Pero no, aquí está ahora Dios, sosteniendo a sus hijos. Un año no había alimento. Los únicos que tenían, bueno, se empezó a escasear el agua primero. Porque efectivamente, aunque Jezabel, como sacerdotisa de Baal, y también todos aquellos que querían desarrollar la religión en Israel, la religión de Baal, inicialmente estaban seguros de que Dios les iba a proveer, de que Baal, perdón, les iba a proveer la lluvia porque era el Dios de la lluvia. Pero pasaba el tiempo y nada ocurría. Desde un comienzo Dios estaba demostrándole a sus hijos, al pueblo de Israel, quién era Dios. Que cuando su voz habla, se cumple. Que cuando Dios dice, se hace. Que Dios no es hombre para que mienta. Y hasta aquí Dios estaba demostrando
que Baal no tenía ningún poder para hacer nada. No era más que una imagen. Mientras que Jehová, el Dios de los cielos, tenía control aún de la naturaleza. Lo está demostrando 3 años sosteniendo a Elías, dándole el alimento, el pan a diario, proveyendo agua. Y 3 años en los que el pueblo pudo ver que Dios es el único que tiene el poder. Pero aún después de 3 años el pueblo no quería reconocer la voz de Dios. Estaban viendo el milagro y no podían, ¿qué digo yo? No querían creerlo. Estaban viendo el milagro y no podían imaginarse siquiera que era el Dios de los cielos. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? A pesar de que Dios muestra su poder cada día, nos cuesta creer. Aquellos que creyeron obtuvieron el alimento de parte del cielo. Dios sostuvo a sus hijos durante 3 años. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar cuando tú has hecho la voluntad de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a abandonar cuando tú has seguido el mensaje de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a abandonar cuando has seguido sus prácticas? Cuando has escuchado la voz de Dios y has decidido actuar. Cuando vas a la Biblia y encuentras, por ejemplo, que la Biblia dice, acordarte has del día de reposo. Y después de que tú encuentras esta gran verdad, entonces empiezas a hacer la práctica. Un día el enemigo te desafía a seguir tus estudios, a conquistar el éxito o a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a sostener cuando Él ha dicho que hagas su voluntad? Tú eres un testimonio para el mundo. Tal vez Elías aquí hubiese podido decir, mira Señor, esto está muy complejo. Enfrentarse directamente a Acab podría incurrir en la muerte directamente. Pero tuvo valor. Reconoció que era un llamado de Dios y decidió ir sin importar las consecuencias. Dios nos está llamando, Dios nos necesita. Necesita a través de nosotros gritarle al mundo que Dios es el único real. ¿Saben? ¿Saben cómo decirle a un mundo en la actualidad que perece que hay un Dios que existe? Ahora, hoy día, a diferencia de los tiempos de Elías, en los tiempos de Elías habían hombres que efectivamente no creían en Dios, pero tenían sus propios dioses. Hoy el mundo se ha volcado a pensar que no existe Dios, que Dios son ellos mismos, que es la manera en que tú vives. La famosa y conocida teoría de la inexistencia de Dios, los ateos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera que podemos decirle al mundo que perece, que no cree en Dios? Es hoy, es en medio de la crisis, es mientras el mundo perece. Dios quiere y puede sostener a sus hijos. Él tiene el poder para actuar. Él tiene el poder para orar. Él puede sostenerte no solo 3, 4 meses como lo ha hecho hasta aquí durante esta situación, sino te va a sostener años si es necesario. Solo espera de ti fidelidad.
Solo espera de ti fidelidad. Solo espera que le ames de la misma manera que Dios te ha amado. ¿No creen que es posible que hoy podamos decirle a Dios, Señor, aquí estamos? Tal vez en mi vida la prioridad ha sido otra, tal vez existen otros dioses. Y aunque tú manifiestas tu poder, y aunque lo que ocurre, tú lo permites, tal vez mi mente no logra comprender que tú tienes el control del universo. Pero Señor, hoy te ruego que me ayudes a confiar en ti. Será la mejor evidencia para gritarle al mundo que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que tiene el control, que hay un Dios que sostiene sus hijos, que hay un Dios que no los desampara. Que no tenemos tiempo, me encantaría que pudiesen leer el relato, tal vez esta noche lo conversemos. Se acabó el agua. Ya los cuervos no llegaban a enviar pan, carne. La sequía había agotado el agua para Elías, pero Dios no dejó de sostener a su hijo. Él es Dios. El Señor tiene inmensas bendiciones para aquellos que deciden someterse a la voluntad de Dios y confiar plenamente en Él. Yo quiero que hoy le digamos a Dios, mira Señor, tal vez estamos enfrentando una situación tan difícil, económica, de salud, de nuestros hijos, de nuestras relaciones interpersonales, en nuestro hogar. Pero hoy quiero que te presentes, Señor, y sostengas nuestro hogar, sostengas nuestros hijos, sostengas nuestra familia, sostengas nuestro alimento, la economía, nuestro trabajo. Es posible. Hoy sufrimos tal vez la pérdida de nuestro empleo por serte fiel. Oh Dios, provee el alimento para cada uno de tus hijos, que yo sé que en nuestro distrito, por serte fiel, Señor, por seguir tus indicaciones, hoy no tienen un empleo. Hoy tal vez hay incertidumbre por el alimento, por el arriendo, por el vestido. Pero como Elías, Señor, manifiéstate, queremos ver tu poder. Sosténnos, pero sobre todo sosténganos en nuestra fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Quédate con nosotros esta mañana, este resto de día lo pedimos. Y pedimos, Señor, que sigas sosteniendo a tu hija, Inelda. Padre, te necesita. Dale fuerzas. Quédate a nuestro lado, lo pedimos en Jesús. Amén, Señor.